Nos has libertado, Dios. Somos el cuerpo de Cristo y vamos a cantar como ese cuerpo. Tú y yo somos hermanos. Tú y yo nos animamos, sirviendo juntos, luchando en el reino de Dios. Tú y yo, de hombro a hombro, sirviendo unos a otros, creciendo juntos, luchando en el reino de Dios. Somos hermanos, somos hermanos, y unimos las manos, defendiendo la fe y la verdad. Somos hermanos y nos respetamos, actuando como hijos de Dios. Tú y yo somos guerreros. Tú y yo somos guerreros. Tú y yo nos defendemos, marchando juntos, luchando en el reino de Dios. De hombro a hombro. Tú y yo, de hombro a hombro, sirviendo unos a otros, creciendo juntos, luchando en el reino de Dios. Toma a tu hermano de la mano. Somos hermanos y unimos las manos, defendiendo la fe y la verdad. Somos hermanos y nos respetamos, actuando como hijos de Dios. Tú y yo somos guerreros. Tú y yo nos defendemos, marchando juntos, luchando en el reino de Dios. Tú y yo, de hombro a hombro. Tú y yo, de hombro a hombro, sirviendo unos a otros, creciendo juntos, luchando en el reino, marchando juntos, luchando en el reino, sirviendo juntos, luchando en el reino de Dios. Sí, Señor, nos comprometemos a luchar juntos por ti, Señor. Muy buenos días, mis hermanos. Reciban una cordial bienvenida a cada uno de ustedes y también el agradecimiento por su fidelidad, por estar aquí a tiempo en esta transmisión en la mañana de este domingo. Entonces es un placer contar con la presencia de todos ustedes. Les invito para que desde ya podamos allí saludarnos a través del chat, compartir cómo están, y también pues quiero motivarle para que usted alabe a Dios, tome la seriedad de este tiempo como si usted estuviera presencialmente en el templo. Aparte entonces este momento, deje cualquier quehacer y disponga su corazón, como hacía María, a los pies del Señor. Disponga usted su corazón allí ante la computadora, ante el celular o el medio que usted está utilizando para ver la transmisión. Pero no lo haga ahí como ponerla y estar haciendo oficios y otra cosa, porque entonces tal vez usted no se va a concentrar. Sino deje cualquier otra cosa y le invito más bien para que se una al tiempo de alabanzas. Cuando tengamos la oportunidad de volver al templo presencialmente, una de las cosas incómodas que vamos a tener es que no vamos a poder cantar. Vamos a escuchar la palabra, sí, pero no vamos a tener la posibilidad para cantar. Entonces, ahora que sí lo podemos hacer en nuestra casa, únase usted allí al grupo de cánticos en esta mañana. Le motivo para que allí viendo la letra, usted vaya cantando y allí en familia adore al Señor
con las alabanzas. Entonces, dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestro tiempo y vamos a iniciar esta escuela dominical alabando y exaltando el nombre de Dios. Muchas gracias, pastor. Y así es, mis hermanos, vamos a quedar con el tiempo de las alabanzas. Y vamos a empezar cantando, adorar, trabajar, testificar. Cantemos. Servido y al maestro, las nuevas esparcir, iglesia del Dios vivo, a predicar salir, creación del Padre eres, en Cristo el Salvador, poder te da el Espíritu y también amor, pastor del plan de Cristo, te busca el pecador, rescata a los esclavos, pero hazlo con valor, amar a los humildes, al que dolor calmar, las cargas de los otros tú debes aliviar, de Cristo ser el cuerpo, Jesús cabeza es, sea una carta abierta que el mundo pueda ver, de Cristo ser el templo, el fundamento es Él, se el altar de Cristo, no le adores fiel, cabeza de la iglesia, ven danos tu pensar, queremos que nos guíes, tu obra realizar, los dones de tu gracia, impártenos, Señor, y que vivamos juntos con todos en amor. Mis hermanos, seguimos cantando, usa mi vida. Muchos que viven en tu derredor, tristes, hambrientos están. Tú por tu vida les puedes llevar gozo, luz y bienestar. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier, y a los tristes que Dios es amor, Él quiere darles perdón, a los que vienen a Cristo Jesús, buscando paz, salvación. Usa mi vida, usa mi vida para tu gloria, oh Jesús. Todos los días y hoy quiero ser testigo tuyo, Señor, por doquier,
Así es, mis hermanos. Esto no es solamente un video más en internet, esto no es solamente una publicación más de Facebook, mis hermanos. Esto es un culto donde estamos honrando y glorificando a nuestro Dios. Por eso en este momento quedamos con nuestro pastor. Ahora, hermanos, voy a invitarles para que tomemos nuestra Biblia y vamos avanzando por el capítulo 7 de Nehemías. Nehemías capítulo 7. Hasta aquí la labor de Nehemías había sido una labor de construcción, la construcción del muro y las puertas, la construcción del templo. Entonces involucraba una obra de reedificación, de construcción. Y hasta aquí pues ya se había logrado ese propósito. Ya tenía el pueblo de Israel su muro de protección, estaban las puertas colocadas y estaba también el templo de Dios para ser ofrecido en adoración al Señor. Entonces, a partir de aquí viene la edificación al pueblo, la edificación espiritual. Y esta primera parte que vamos a ver, porque en el otro capítulo vamos a ver meramente la edificación con la palabra de Dios, pero aquí tiene que ver con delegar responsabilidades, edificando al pueblo de Dios, delegando responsabilidades. Vamos a ubicarnos allí en los versículos 5 y 6. Entonces, Nehemías capítulo 7, vamos a ver el versículo 5, dice así: entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías, y hallé el libro de las genealogías de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Brinquemos al versículo 61 de ese mismo capítulo. Versículo 61. Y dice así, brinquemos más bien al versículo 64 para omitir allí la lista de nombres que se mencionan. El punto aquí que quiero enfatizar es lo que dice el verso 64. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. En primer lugar, mis hermanos, en este asunto de la edificación del pueblo, delegando responsabilidades, encontramos la importancia de la identidad, el asunto de la identidad. Eso es lo que nos presentan estos versículos que leímos. ¿Cuál es la importancia de la identidad? Bueno, para los judíos, ser capaz de demostrar su linaje era algo sumamente importante. Era imperativo para un israelita que pudiera probar su linaje, y principalmente si tenía que ver para la función del sacerdocio. Tenía que demostrar que venía del linaje de Israel. Y como nos dicen esos versículos, algunas familias no estaban registradas en la genealogía sacerdotal de Israel. Por lo tanto, quedaron excluidos, no fueron tomados en cuenta. Entonces, esta primera parte tenía que ver con probar la identidad. Una vez que ese remanente de Israel pudo probar su identidad como judíos, su ciudadanía, entonces a partir de allí había que empezar a hacer el trabajo de edificación. Ahora, ¿cuál es la importancia, diría usted, de este asunto de la identidad? Para nosotros, el día de hoy, mis hermanos, la importancia de la identidad tiene que ver con la identidad espiritual.
Aquí ya no estamos hablando del asunto de cuál es la nacionalidad de una persona, cuál es su raza o a qué inclusive religión pertenece. Esta identidad más bien que es para nosotros importante es la identidad si estamos dentro de la familia de Dios. Eso es lo necesario que cada persona pueda estar consciente, pueda saber, no la nacionalidad que tiene, ni tampoco cuál es su religión, porque ninguna de estas dos cosas salvan a una persona, sino con su ciudadanía espiritual, con su identidad espiritual. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 1, versículo 12, nos habla de la importancia de la identidad como verdaderos hijos de Dios. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, para una persona el día de hoy es importante que esté plenamente seguro de que verdaderamente es un hijo de Dios. ¿Y esto cómo se asegura? Bueno, como dice Juan 1:12, si la persona ha recibido a Cristo en su corazón, si ha creído en Él, si le ha aceptado, entonces tiene el testimonio de la palabra, que más a todos los que le recibieron, a los que han creído en Cristo y su obra, les ha dado el derecho, eso significa la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. El apóstol Pedro, también ya hablando de la identidad del cristiano, y esta cita sí le voy a invitar para que la busque, en Primera de Pedro capítulo 2, en Primera de Pedro capítulo 2, nos dice lo siguiente, el apóstol Pedro, hablando aquí al pueblo de Dios, ya no al judío, ya no a una nacionalidad en particular, sino a aquellas personas que se han identificado con Cristo, que le han aceptado, que le han recibido. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10, dice lo siguiente: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Como podemos ver, no le está hablando aquí otra vez a la nación de Israel, ni a ninguna nación en particular. Está hablando a todos los redimidos por la sangre de Cristo, a cada una de las personas que hemos aceptado a Jesucristo y a partir de allí nos hemos convertido en hijos de Dios. Esa es la importancia de probar esa identidad. Esa es la que vale para con Dios. Esa es la identidad verdadera. Entonces, este asunto que hicieron los judíos con mucha rigurosidad, ¿verdad?, de demostrar su genealogía, debe de enseñarnos a nosotros la importancia de conocer verdaderamente nuestra identidad con Cristo. Si realmente le tenemos a Él en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador o no. Porque a partir de allí, entonces, va a empezar la importancia de la edificación del pueblo de Dios. Las personas que sirven en la obra del Señor deben de ser verdaderos hijos de Dios y no estar sirviendo solo porque tienen un talento. Cada persona que se involucra en la obra de Dios, sirviendo en algún ministerio de la iglesia, debe ser una persona nacida de nuevo, debe ser una persona que pueda probar su identidad como un verdadero hijo de Dios y no estar involucrado haciendo una función meramente porque tiene el don y la capacidad, pero no ser un cristiano. Esto no puede ser así. La obra del Señor se realiza con verdaderos hijos de Dios, con personas que hayan sido salvos y entonces nos convertimos, como dice allí el apóstol Pedro, en verdaderos sacerdocios, en personas que le servimos al Señor porque fuimos adquiridos por un precio, la preciosa sangre de Cristo, y ahora tenemos la responsabilidad y el deber de anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas, del pecado, de la condenación, a la luz admirable que es Cristo Jesús. Entonces, eso es muy importante partir de allí.
la identidad. Y esto entonces fueron rigurosos Nehemías y el resto allí del pueblo para demostrar que las personas que iban a estar involucradas en el ministerio fueran verdaderamente judíos, como debe ser el día de hoy, verdaderamente cristianos, con Cristo en su corazón, involucrados en el servicio al Señor. Volvamos otra vez a Nehemías 7. Entonces, partiendo de ese punto, continúa la delegación de las responsabilidades. Ahora sí vamos a leer los versículos 2 y 3. Dicen versículos 2 y 3. Mandé a mi hermano Hanani y Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. La delegación de responsabilidades viene. Y empieza aquí Nehemías a mencionar a Hanani, que era hermano de él, hermano en la carne, hermano de Nehemías. Y también dice que fue agregado este otro personaje, Ananías. Tanto Hanani como Ananías, ¿verdad?, eran temerosos de Dios. Eran verdaderamente personas que querían agradar y honrar el nombre de Dios. Entonces, notemos que esa selección de servidores fue puesta en personas que verdaderamente estaban listas para realizar la función. Esto es algo que nos deja también a nosotros la lección, la importancia de que se necesitan personas capaces para dirigir la obra del Señor, y capaces no solamente en preparación, sino también en su testimonio, en que su testimonio respalde la labor que hacen para Dios y para la edificación de los demás. Allá en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pablo habló de tener cuidado a quién ponemos, a quién le delegamos responsabilidades en la obra de Dios. 2 de Timoteo 2:2 dice así: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tanto Hanani como Ananías eran personas idóneas para estar puestas sirviendo a Dios. Y esto es lo que también nosotros necesitamos hacer: colocar, poner personas en diferentes responsabilidades, pero que sean idóneas, que verdaderamente estén capacitados y que tengan un testimonio que respalde esa buena labor que realizan. Ahora, aparte de eso, también esto nos enseña la importancia y la necesidad de que la obra del Señor necesita muchas personas involucradas. No se puede hacer solo el trabajo. Nehemías no lo podía hacer solo. Ningún pastor el día de hoy podemos hacer el ministerio pretendiendo hacerlo todos nosotros. No, necesitamos esas personas fieles, esos hombres y mujeres fieles e idóneos que también puedan asumir responsabilidades dentro de la obra del Señor. Ahora, no solamente lo vemos en el caso de Nehemías. Usted recordará también en el caso de Moisés, cuando salió de Egipto, ¿verdad?, y que estaban por el desierto, estaba muy atareado, asumiendo él toda la responsabilidad y el liderazgo y el trabajo en medio del pueblo. Y ahí es donde nos presenta el capítulo 18 de Éxodo la necesidad de que Moisés delegara responsabilidades en personas idóneas. Notemos por favor allí unos cuantos versículos del capítulo 18 de Éxodo para ver esa importancia, ¿verdad?, de delegar esas responsabilidades también en ese tipo de personas. Dice, notemos el versículo 13, Éxodo 18, 13, nos dice así: aconteció
que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Note que es el suegro de Moisés quien observa que toda la carga la estaba llevando él. Por eso le exhorta. En el versículo 17 dice: entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti solo. No podrás hacerlo tú solo. Así es, la obra del Señor es demasiado fuerte, grande, pesada, para que una sola persona pretenda hacerla por sí solo. Y a partir de allí en adelante, entonces vemos cómo se organizó Moisés, delegando las responsabilidades y compartiendo ese trabajo en el ministerio con muchas otras personas. Entonces, la obra del Señor siempre se va a hacer delegando responsabilidades. Otro ejemplo que también tenemos en el Nuevo Testamento es en el caso de los apóstoles, y esto nos cita Hechos capítulo 6, del versículo 1 al 6, cuando fueron escogidos los ujieres, personas que sirvieran en el ministerio allí en la iglesia primitiva, que ayudaran a los apóstoles a servir las mesas, a atender a las viudas y en todo este ministerio importante de servicio que lo venían haciendo los apóstoles, y también la predicación y testificar y todo esto. Entonces no podían solos, por lo tanto fue necesario escoger hombres piadosos, hombres temerosos de Dios. Ahora, tanto Moisés como los apóstoles en la iglesia primitiva, una de las características principales fue esa: personas de buen testimonio, no por el talento, no por la habilidad, sino por el buen testimonio que tenían, es que fueron escogidos para servir al Señor. Y esto sirve de la misma manera para nosotros, de poner en las diferentes responsabilidades a personas de buen testimonio. Entonces, una vez delegando entre todas esas personas, era a partir de allí cuando iba a venir la edificación del pueblo con todo lo que estas personas iban a hacer. Era allí cuando iba a venir la bendición al estar todos involucrados. Note el versículo 1, vuelvo otra vez a Nehemías 7, verso 1. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas. Como le dije, la obra de construcción ya se había hecho, ya estaba reedificado el muro y las puertas y el templo. Y entonces dice que fueron señalados porteros y cantores y levitas. Esta era la parte de edificar al pueblo de Dios con esos diferentes ministerios. La edificación viene cuando se delegan correctamente las responsabilidades. Y así fue, se delegaron esas responsabilidades. Se menciona allí a los porteros, a los cantores y a los levitas. Ahora, no quiere decir que no habían otras funciones más, pero estas eran como un resumen de esas labores importantes. Estos grupos iban a edificar al pueblo de Dios con su servicio, con hacer bien la labor para lo cual se les escogió. Y usted dirá, ¿y de qué manera? Bueno, en el caso de los porteros, estos eran las personas que guardaban las puertas. Estamos hablando de la seguridad para el pueblo. Preservaban la pureza y la seguridad de la ciudad, velando quienes entraban y salían por las puertas de Jerusalén. Entonces eran personas que tenían una función sumamente importante. ¿Sabe? Esto se parece precisamente a los creyentes que guardan la pureza doctrinal en su iglesia, que están atentos a no dejar entrar ninguna falsa doctrina, ni a ningún falso profeta. Y en este caso particularmente, obviamente no es a través de una puerta literalmente, sino a través de lo que se enseña, a través de lo que se ministra, a través de lo que se predica.
es tener el cuidado, ser sensato, que lo que se está enseñando, lo que se está predicando, está conforme a las Escrituras, conforme a la Biblia, y no de acuerdo a una filosofía humana, de acuerdo a un pensamiento moderno. Entonces, este tipo de porteros, repito, son esos creyentes que están, como dice Judas, contendiendo ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Le invito para que busque el libro de Judas, para que notemos cómo se exhorta esa labor de estar al cuidado, de que todos los creyentes, los maestros que enseñan la palabra de Dios, tenemos que estar allí pendientes de qué es lo que realmente se está enseñando, que esté de acuerdo a la Biblia, y si no, pues hay que exponerlo porque no está bien. Judas 3 y 4 dice así, aquí está exhortando Judas a los creyentes: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hay personas que a veces creen que la Biblia no es para pelear. Es cierto, no es para pelear, pero también uno tiene que tener el cuidado de no decirle sí a todo. Lo siento, si la opinión, la enseñanza de esa persona no está conforme a las Escrituras, yo tengo que decirle: no estoy de acuerdo, no es correcto lo que usted está diciendo, enseñando o explicando, porque la Biblia dice otra cosa. Entonces, estos guardas de las puertas que, como dije, preservaban la pureza, la seguridad de la ciudad, son esos, o representan a esos creyentes fieles, leales a la palabra de Dios, y que tienen mucho cuidado de lo que se enseña, de lo que se predica, y no se permite entonces que entre falsa doctrina, que entren falsos maestros con enseñanzas que contradicen la palabra de Dios. Otro grupo de personas que fueron escogidos fueron los cantores. Los cantores, cuando uno ve pues la Biblia, los salmos y todos esos pasajes, uno se imagina que en ese tiempo, en el tiempo del templo, había un coro precioso, grande, ahí de los levitas que se dedicaban a alabar a Dios, con instrumentos, de una manera así, decentemente y en orden, pero algo precioso. Estos cantores debían utilizar música que expresara adoración a Dios. Si muchos de los salmos fueron cantos, usted puede ver que esos salmos están dedicados para exaltar, glorificar el nombre de Dios. Y la Biblia dice que nosotros debemos alabar a Dios con cantos espirituales, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Permítame decirle que el día de hoy hay mucho que decir de la música cristiana, entre comillas, cristiana. Porque en verdad mucho de la música que se presenta como música cristiana, de cristiana no tiene nada. Es más bien música mundana, que le ponen alguna frasecita que mencione algo de Dios, pero la verdad es que encontramos música supuestamente cristiana, sin ninguna letra que hable de Cristo, ni que hable de Dios, más bien tira a lo romántico, tira a una música, como le llaman algunos, positiva, pero de cristiano no tiene nada. Encontramos esta línea, o aquella línea donde le ponen los diferentes ritmos contemporáneos y dicen música cristiana. Tenemos entonces reggaetón cristiano, tenemos cumbia, merengue, salsa, rock y todos esos estilos mundanos camuflados, o este tipo de cantantes dice son cristianos. Y repito, de cristiano no tienen absolutamente nada. Entonces, mucho podemos decir de la música cristiana el día de hoy, pero de algo que podemos estar seguros es que la mayoría de esa música, en realidad, lo menos que expresa es adoración a Dios. Lo que busca es que le guste a la gente, que suene bonito al oído, y que las personas sean atraídas
y puedan vender ese tipo de música. Los cantantes eso es lo que buscan en su mayoría, no exaltar ni glorificar el nombre de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, este ministerio musical es sumamente importante, que los coros en las iglesias, que los cantantes solistas, dúos o las personas que se involucran en el ministerio de la alabanza, revisen muy bien la música, los cantos que se presentan en las congregaciones, porque lamentablemente muchos de estos cantos contemporáneos no tienen nada que ver con el verdadero cristianismo. Entonces, pues ese es algo sumamente importante. Y por otro lado tenían a los levitas, ese fue otro grupo, ¿verdad? Porteros, cantores y levitas. Ahora, los levitas encerraban todo un grupo grande en el ministerio específicamente. Los levitas también estaban involucrados en la alabanza. Los levitas también estaban involucrados en los sacrificios y en todo este asunto de las ofrendas, ¿verdad?, que se presentaban allí en el templo de Jehová. Por lo tanto, esa responsabilidad tenía que ver con todo lo que involucraba el trabajo en la casa de Dios, en una manera a tiempo completo. Esta tribu de Israel, los levitas, estaban dedicados para el servicio a Dios a tiempo completo. Permítame decirle que hoy en la iglesia no podemos decir que tenemos levitas, pero sí tenemos personas que están dedicadas al ministerio. Los pastores, los misioneros, los obreros a tiempo completo, personas desarrollando algún ministerio o en proceso de formación que entran en el seminario para prepararse para el ministerio. No digo que estos somos los levitas, pero en una forma similar, esta es una dedicación especial a Dios y debe de tener o cumplirse altos requisitos para los que servimos en el ministerio a tiempo completo. Así como los levitas era una tribu apartada, dedicada para servir al Señor, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo Testamento los que estamos en el ministerio a tiempo completo somos ese grupo de personas dedicadas con un llamamiento especial, pero también con la responsabilidad de cumplir con los requisitos que la Biblia dice. Nada más observemos allí en 1 de Timoteo capítulo 3 para hablar a la importancia de esos requisitos, que no todas las personas tal vez, pues digo que lo cumplen en algunas ocasiones. 1 a Timoteo capítulo 3. Dice el versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Así le llama al término de la dedicación a tiempo completo a Dios, el obispado. Y de ahí en adelante empieza con una lista exigente de requisitos, nada más unos cuantos. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y a partir de allí, o partiendo de ese requisito, uno puede ver el resto que siguen allí, unos requisitos sumamente altos para poder estar en la obra del Señor. Lo que quiero decirle con esto es que hay una dedicación especial para los que servimos. Lamentablemente hay muchas iglesias, y particularmente en el campo evangélico, por así decir, que hay líderes que no cumplen con esos requisitos. Sí se hacen llamar obispos, sí se hacen llamar pastores, inclusive hasta otros títulos se dan, apóstoles, profetas, etcétera. Pero lo que menos cumplen son los requisitos que la palabra de Dios pide. Y partiendo de allí, un miembro de una iglesia tiene que ser observador y analizar. El libro de Hebreos dice que hay que considerar cuál es el testimonio de los líderes, imitar la fe de ellos, pero analizar cuál es el testimonio. En algunos casos, hermanos, el testimonio de esos líderes encontramos que no estarían calificados. Uno, leyendo ahí la lista, dice que debe ser marido de una sola mujer. Hay líderes o hay personas que están liderando iglesias, pastoreando iglesias, inclusive divorciados. Otros tal vez que no tienen a sus hijos en sujeción, un mal testimonio de sus hijos, que tienen tal vez en sus propias vidas un mal testimonio.
y eso automáticamente descalifica a un servidor a tiempo completo para que siga en la obra del Señor. Entonces, podemos ver que definitivamente estos levitas eran personas consagradas, dedicadas completamente a la obra del Señor y cumpliendo requisitos para su función. Igual debe ser el día de hoy para cada uno de los que estamos en la obra del Señor ministrando a otros. Edificar a las personas, mis hermanos, es un trabajo de todos los miembros de la iglesia. Unos haciendo una cosa y otros haciendo otra cosa. Vayamos por favor a Efesios capítulo 4 y veamos que aquí se nos da la importancia de los ministerios que el Señor ha dado para perfeccionar, para edificar a la iglesia. Efesios 4, a partir del versículo 11, dice Efesios 4, 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Por lo tanto, podemos encontrar aquí, mis hermanos, que este es el trabajo de edificación, que se hace cuando se reparte correctamente las responsabilidades. Note que dice que el Señor a unos puso apóstoles. Sí, este fue el llamado específicamente para esos 12 hombres que el Señor Jesús invitó al ministerio. A otros dice profetas. Todo esto tuvo que ver con la labor en el Antiguo Testamento de lo que hacían estos mensajeros del Señor, profetas. Y ya para el tiempo nuestro a otros evangelistas, pastores y maestros. Estos son ministerios que están presentes en la iglesia, en el cuerpo de Cristo el día de hoy. Y estos ministerios están delegados entre los miembros de la iglesia, asignadas las diferentes responsabilidades. ¿Y con qué propósito? Para perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, como usted puede ver, mis hermanos, Nehemías delegó responsabilidades, posiciones, trabajos en el pueblo de Israel, ¿verdad? Para que edificaran a todo el pueblo. De la misma manera, el día de hoy en la iglesia existen diferentes ministerios, diferentes responsabilidades, unos en el asunto de la enseñanza, los maestros, otros tienen que ver con todo el área musical, otros tienen que ver con el aspecto de servir en diferentes funciones allí, liderazgo, pero cada una de estas personas que somos puestas en la posición en que el Señor nos ha concedido debe ser para la edificación del resto de los creyentes, para la edificación del resto de los creyentes. ¿Partimos de dónde? No olvide, antes que fueran delegadas esas responsabilidades y puestas las personas en diferentes posiciones, se estableció primero la identidad. ¿Quiénes eran verdaderamente de linaje judío y quiénes no? Los que no fueron descartados, no se tomaron en cuenta. En este caso, debe empezar, antes de que una persona sea puesta en una función, en una responsabilidad, su identidad, si es realmente una persona salva, si es una persona, un hijo de Dios, si es una persona que realmente tiene un testimonio digno. ¿Sabe? Hay personas que
muchas veces participan en algún ministerio de X iglesia y no son ni cristianos, tal vez porque son buenos músicos y van y se encargan del programa musical porque tienen el talento para ejecutar diferentes instrumentos, pero una vez que participan, cobran por el trabajo que hicieron y se van. Esto no debe ser así. Cada persona que ministra a otros, primero su identidad debe ser un cristiano, una persona que ha nacido de nuevo, que tiene a Cristo en su corazón y que tiene el amor y el deseo de bendecir y edificar al resto del pueblo de Dios. Por lo tanto, cada cristiano, con el ministerio que desarrollemos, debemos de estar edificando la vida de los demás. Esto fue lo que se hizo en este capítulo 7 de Nehemías, ¿verdad? Edificar a todo el pueblo que ya estaba establecido, delegando responsabilidades con las diferentes personas del pueblo de Israel que podían probar su identidad. Quiero terminar en esta mañana, en este momento, hermanos, pues haciendo principalmente ese énfasis, esa referencia, la identidad. ¿Realmente se identifica usted con Cristo? Independientemente, aunque no realice alguna función ministerial. Podría ser que usted tal vez que está observando la transmisión es una persona que no participa en ninguna iglesia. Independientemente, aunque esto sea así, este punto de probar la identidad tiene que ver no solamente para un servicio, tiene que ver con la salvación o con la condenación de una persona. Tiene que ver con ser o no ser un hijo de Dios. A veces las personas creen que todas las personas de este mundo son hijos de Dios. Confunden el hecho de ser hijos de Dios con ser criaturas de Dios. Todo el ser humano somos criaturas de Dios, creados por Dios. Los chinos, los africanos, los de América, no importa la raza, no importa el idioma, nada de esto. Todos ser humanos somos criaturas creados por Dios, pero no todos son hijos de Dios. Para ser un hijo de Dios, la persona tiene que haber recibido a Cristo, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, es decir, el derecho de ser hijos de Dios. Si usted está allí observando y aún todavía no ha recibido a Jesucristo, no es un hijo de Dios, es una criatura de Dios. Pero para ser un hijo de Dios, usted tiene que entregar su vida al Señor. ¿Le gustaría en esta mañana tomar esa decisión que tiene que ver con su alma, con una eternidad, con salvación o condenación? La decisión es suya. Si en este momento ese es su deseo, le invito para que se una conmigo en esta oración e invite a Cristo a venir a su corazón. Señor, reconozco mi necesidad de usted. Reconozco que soy un pecador y que el pecado me separa de Dios. Pero también creo que Cristo murió por mis pecados en una cruz. En este momento abro por la fe mi corazón para que Cristo me limpie mis pecados, para que el Santo Espíritu de Dios venga a mi vida. Te acepto, Jesús, como mi único y suficiente Salvador personal. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. No olvide que si usted es una de esas personas que ha tomado esa decisión, sería de mucho gusto que nos lo haga saber a través del chat, dándonos un número para contactarle, alguna manera de poder enviarle material para ayudarle a crecer espiritualmente. Y hermanos que somos parte de esa familia, entonces tenemos la responsabilidad de edificar la vida de otros, porque para eso Cristo nos salvó, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Que Dios les bendiga. Vamos a terminar en esta mañana. Saludémonos allí unos a otros y espero contar con su presencia, con su fidelidad hoy en el culto de la tarde, a las 5 en punto de la tarde. Que Dios les bendiga y que tengan un buen día. Y yo de hombro a hombro, sirviendo unos a otros, creciendo juntos, luchando en el reino de Dios. Somos hermanos, unimos las manos, defendiendo la fe y la verdad. Somos hermanos y nos respetamos, actuando como hijos de Dios. Tú y yo somos guerreros, tú y yo somos guerreros, tú y yo nos defendemos, marchando juntos, luchando en el reino de Dios, de hombro a hombro. Tú y yo, de hombro a hombro, sirviendo unos a otros, creciendo juntos, luchando en el reino de Dios. Toma a tu hermano de la mano. Somos hermanos y unimos las manos, defendiendo la fe y la verdad. Somos hermanos y nos respetamos, actuando como hijos de Dios. Tú y yo somos guerreros, tú y yo nos defendemos, marchando juntos, luchando en el reino de Dios. Tú y yo de hombro a hombro, tú y yo de hombro a hombro, sirviendo unos a otros, creciendo juntos, luchando en el reino, marchando juntos, luchando en el